Vamos a hablar con Ángel Pérez Quintero sobre un tema que yo considero que es bastante interesante y con él iniciamos o ponemos en marcha una nueva experiencia dentro del Festival de Novela Histórica Ciudad de Tacoronte, que va a ser no presentaciones de libros, no entrevistas con autores, sino encuentros con personas que llevan asociaciones y grupos que de alguna manera la mayor parte de los canarios desconocemos. En este caso contamos con Ángel Pérez Quintero, como dije antes, que es director del Instituto Encuentro Canario Israel y coordinador del Centro Sefarat en Canarias. Él no ha querido que yo hable de su extenso currículum, sino que nos ciñáramos al tema de hoy, que es precisamente hablar de los sefardíes, quiénes son, y también hablar de los sefardíes en Canarias, ¿no? Y la importancia, para mí absolutamente desconocida, que han tenido también en el desarrollo de esta comunidad autónoma, ante región y antes islas. Bueno, Ángel, para empezar y para abrir boca, me gustaría que nos explicara, a grosso modo, claro, qué son exactamente los sefardíes. Solo con esa pregunta tenemos para una semana de seminario. Me van a permitir, en primer lugar, que dé las gracias al Ayuntamiento de Tacoronte, al Cabildo y a ti por la invitación, porque en nombre del Centro Sefarad de Israel, Ministerio de Asuntos Exteriores, en nombre de la Embajada de Israel en Madrid, agradecer esta invitación, porque para nosotros todo lo que sea divulgar la cultura sefardí, da igual donde sea, un enorme placer. Antes de, un poco para ponernos en contexto, para ponernos en el tema en el que vamos a hablar, me van a permitir que lea, ya que estamos en un seminario sobre historia y Un festival, me van a permitir que comience con la siguiente cita. Esto es del historiador Claudio Sánchez Albornoz. No sé si se me oye. Dice Claudio Sánchez Albornoz: soy de los que creen que, en España, del rey para abajo, ninguno puede estar seguro de no contar con algún judío entre sus antepasados, y tanto menos cuanto más cerca se encuentra cada cual de las altas jerarquías sociales. Y remato, mi amigo Samuel Toledano, que fue presidente de la Federación de Comunidades Judías de España, en el Senado, en Madrid, en un encuentro, dijo en su discurso: yo, todavía, cuando recorro las calles angostas de Toledo, creo que voy a encontrar, y me voy a encontrar con mi antepasado José Toledano, que vivía por allí a principios del siglo XV. No sé si muchos españoles tienen el mismo derecho a reclamar una antigua hispanidad como nosotros los sefardíes. Con lo que quiero decir, como digo, a modo de introducción, es que el mundo sefardí es muy amplio, históricamente y culturalmente. Me van a permitir, para un poco que tengan una idea global de lo que es ser sefardí, vamos a hacer un viaje en la historia. Nos vamos a ir a la época de Abraham, el primer monoteísta. De Abraham viene Isaac, y de Isaac, Jacob. Jacob, en Egipto, tiene 12 hijos. De ahí vienen las 12 tribus de Israel. Una de ellas es la tribu de Judá. De ahí el nombre de judío. No quiere decir que todos los israelíes, todos los judíos actualmente desciendan de la tribu de Judá, pero el concepto judío inicialmente se atribuye a una de las tribus, aunque ahora los llamamos a todos judíos. Yo quiero diferenciar dos tipos de judaísmo, que es muy importante, porque sobre todo hoy estoy aquí para que la gente, ustedes, sepan diferenciar. No es lo mismo Israel que judío, que judaísmo, que sefardí, pero tendemos a meterlo todo en el mismo bote y eso es un error. En primer lugar, hay que hablar del judaísmo religioso. El judaísmo religioso es la religión de los hebreos. Dios escoge a un pueblo,
Dios escoge al pueblo judío y hace un pacto con él. ¿Quién es Dios? No se sabe. Adonai. Él se define como soy el que soy. Y como pueblo elegido le entrega la Torá. La Torá para los cristianos, para los católicos, son los libros del Antiguo Testamento. Los 5 libros: Génesis, Éxodo, Número, Levítico y Deuteronomio. Esa es la base del pueblo judío. Pero no solamente está la Torá, el Pentateuco. También ahí están los 8 libros de los profetas, profetas mayores y profetas menores, el más importante, el profeta Isaías. Luego tenemos el libro de Salmos, el libro de Proverbios y el de las mujeres, el libro de Esther, el libro de Ruth. Una curiosidad: la fruta más significativa de la tierra de Israel es la granada. Si ustedes cortan una granada por la mitad y cuentan el número de semillas que tiene la granada, tiene 613. 613 es el número de preceptos que tiene la Torá. Preceptos tanto afirmativos como negativos. Bueno, después de esta salvedad, aparte de la Torá está también el Talmud. El Talmud es un libro inacabable. Inacabable porque el más importante es el Talmud de Babilonia, pero es inacabable porque es un libro que se va constantemente construyendo. Los rabinos, los pensadores, a base de comentarios sobre hechos que ocurren en la Torá, lo van actualizando, modernizando, etc. Características del judaísmo. Pues, entre las más importantes, primero que es matrilineal. ¿Qué significa que es matrilineal? Es judío aquel que su madre es judía. Si mi madre no es judía y mi padre sí, yo no soy judío. Tiene que ser de madre judía. Otra característica es el mesianismo. El mesianismo para el judío significa que Dios en algún momento va a instaurar su reino en la tierra. Son mesiánicos. Monoteístas, por supuesto. Y parece mentira, paradójicamente, en pleno siglo XXI, son creacionistas. Les cuento una anécdota. Nosotros tenemos una amiga que es profesora de un instituto en la península, bióloga, da clases de biología y como judía es creacionista. Entonces no deja de ser una contradicción y tú te dices, bueno, ¿cómo le da esta mujer clases de biología a sus alumnos? Porque claro, me imagino que el Mendel, la evolución, pues como buena creacionista. Y otra característica que tiene el judaísmo es que no hace proselitismo. Al contrario que el cristianismo en sus distintas ramas o el islam, el judaísmo no hace proselitismo. Bueno, esto es un poco, a grandes rasgos, el judaísmo religioso. Pero luego también, como 2 caras de una misma moneda, está el judaísmo político. Son inseparables, pero son 2 caras de una misma moneda. ¿Qué es el judaísmo político? El sionismo. La gente habla del sionismo sin tener demasiada idea, se oyen muchos disparates por ahí. El sionismo es simplemente una idea, es el retorno a Sion, a la tierra prometida. Curiosamente, después de una tremenda desgracia, de una tragedia inmensa como fue el Holocausto, el sionismo resurge, algo que con Theodor Herzl había simplemente sido una idea, pero había quedado ahí. A raíz de la Shoah es un movimiento que adquiere auge prácticamente hasta el día de hoy. Yo tengo amigos mexicanos, argentinos, que hoy viven en Israel y pues el movimiento sionista les marcó en un determinado momento de su vida. Les cuento una anécdota. Tengo un amigo abogado que tenía su despacho en Buenos Aires y un día hizo, como buen argentino, hizo la reflexión de que en el tema de la judicatura, de la abogacía, siempre una de las 2 partes pierde. Decidió dejar de ser abogado, irse a Israel
y disfrutar de algo que a él le encantaba, como era la gastronomía. Y ahora tiene un restaurante en Tel Aviv. Porque, según él, de esa manera ninguna de las dos partes sale perdiendo. Y él dejó Buenos Aires, dejó su familia y ahora mismo vive en la tierra de Israel simplemente por una cuestión del retorno a Sion. O sea que el sionismo, eso que nos hablan por ahí de los sionistas como algo, como una plaga, es simplemente, tengo una amiga mexicana que trabaja en la embajada de México en Tel Aviv y simplemente su familia vive en México, toda su familia, sus hermanos, sus padres, pero ella un día decidió, pues por una serie de connotaciones culturales, ideológicas, etcétera, ir a Israel y allí está felizmente viviendo. Bueno, ese es un poco el judaísmo político. Estamos hablando de una población total de 15 millones de judíos, lo que puede haber en el mundo. Y en España no más de 40.000, una población muy escasa. Hay, y estoy contestando a la pregunta, hay dos normas, dos pilares básicos en la cultura, dos reglas básicas en la cultura judía. Por un lado, una regla sanitario-religiosa. Sanitario-religiosa, que es el tema de la circuncisión. Aquel niño, una vez que a los 8 días de nacer, se le realiza la circuncisión y delante de 10 adultos. Y esa circuncisión, aunque parece simplemente un hecho anecdótico, es un hecho sanitario, por eso lo comentaba, religioso, y ha marcado el devenir del pueblo judío. Sin ir más lejos, en el Holocausto, para saber si una persona, qué hacía con ella, si la gaseaba o la mandaba para casa, simplemente con bajarle los pantalones yo ya sabía si la metía en la cámara de gas o la mandaba para su casa, porque evidentemente no podía disimular que no era judío. Y luego las reglas alimenticias, que son basadas en el Pentateuco, en las normas que dice el Pentateuco, así se alimentan los judíos, que son las normas kosher y la cocina kashrut. Bueno, la historia del pueblo judío nos podemos remontar, podemos empezar con la destrucción del templo en el 597 a.C., con el exilio a Babilonia, y luego retornan y se produce una nueva expulsión cuando los romanos, el Imperio Romano, arrasa Jerusalén y arrasa lo que era la tierra de Judea. Se produce una expansión de hay que abandonar la tierra como sea, y entonces nos esparcimos por todo lo que era el Imperio Romano. Algunos se dirigen al centro y el norte de Europa, a lo que sería la actual Alemania, Polonia y los países bálticos, Estonia, Letonia, Lituania, y otros terminan en Sefarat y en el norte de África. No he pronunciado España. Unos terminan en Sefarat. Entonces, vemos dos comunidades de un origen prácticamente similar, porque parten de la tierra de Israel, pero por circunstancias, evidentemente no es lo mismo vivir en Cádiz que vivir en Vilnius, o no es lo mismo vivir en Tánger que vivir en Varsovia. Entonces, todas esas circunstancias alimenticias, climatológicas, antropológicas, van haciendo que esas comunidades se vaya produciendo una división. Aparecen los askenazíes en el norte y centro de Europa y los sefardíes en Sefarat. Y no he nombrado España. Y llegamos así a lo que es el sefardí. Fíjense un dato, los sefardíes ya estaban en la península ibérica antes que los visigodos. De ahí lo que dice Claudio Sánchez Albornoz y lo que dice mi amigo Samuel Toledano. O sea, ¿qué me vienen a mí a contar si ya mis antepasados estaban aquí mucho antes de que llegaran los árabes, los visigodos, ya estaban los judíos en Sefarat? Y esos sefardíes comienzan desde la época del Imperio Romano, a convivir, a empezar a crear su propia gastronomía, sus propias costumbres, siempre bajo el signo y bajo el paraguas y el amparo de la Torá, pero empiezan a crear una cultura propia
en lo que es la actual península ibérica. Eso es un poco, a grandes rasgos, qué es ser sefardí. Y ahora la pregunta un poco que da origen a esta intervención, que es ¿cuál es su relación con Canarias? Pues los sefardíes, ellos, como te iba diciendo, desde el siglo I ya viven en la península, van viendo cómo entran unos y salen otros, cómo llegan los visigodos, cómo después llegan los árabes, en fin, pero ellos siguen en la península. No hay una única expulsión, porque siempre hay la tendencia a pensar que a los judíos se los expulsa en 1492, eso no es cierto. Hay que pensar en la masacre que hubo en Toledo y en algunas ciudades de la península en 1391, donde no llegó a lo que ocurrió en 1492, pero prácticamente rozó ese tipo de situación. Y en 1492, con la expulsión, los sefardíes optan por o nos vamos a lo que es la actual Turquía y Grecia, o nos vamos al norte de África, lo que es la actual Marruecos, con Larache, con Tetuán, con Tánger, también en Túnez, también en Argelia, o nos vamos a América, 1492, pero nos vamos a América vía Canarias, porque evidentemente no había otra forma de ir. Gran parte de los que pensaban en huir yendo a América, saliendo de Portugal, llegan a Canarias y aquí se quedan. Prácticamente se puede decir que muy poco, después ya, avanzado el tiempo, sí, pero gran parte de lo que en su principio, siglo XV, siglo XVI, tenían la idea de ir a América, se quedan en Canarias. Y se establecen sobre todo en las islas occidentales, es decir, La Palma, Tenerife, La Gomera y sobre todo El Hierro. Los herreños no lo saben, pero prácticamente el 90% de la población herreña es de origen judío. De origen judío, ojo, no quiere decir que tengan que ser judíos, que lo sepan, ni tienen por qué. Pero si empezamos en su árbol genealógico yendo para atrás, gran parte de la población que existe ahora mismo en El Hierro es de origen judío. En La Palma llegó a haber una sinagoga, en Santa Cruz de la Palma, y por supuesto en La Laguna, en Tenerife, y en Icod. En Icod porque los ingenios azucareros estaban controlados por los judíos. Y esa es la razón por la que llegan a Canarias. Hay quien dice que si Fernández de Lugo era judío, hay quien dice que si la conquista fue patrocinada con capital judío. Bueno, todo eso daría para otro seminario. Lo que sí es cierto es que a partir de la conquista se establece una población sefardí, judía, pero sefardí en Canarias, que ha creado en Canarias, ha influido enormemente en la cultura, en la gastronomía, en la música, pero de una manera que desgraciadamente, y esa es la misión del Centro Sefaradí Israel, dar a conocer todo lo que han hecho los sefardíes desde que llegaron a Canarias. Hablas de la cultura, de la música, ¿qué elementos se conoce que vienen de la cultura sefardí y al final ha terminado siendo asimilado por la comunidad, por los canarios? Cuando los sefardíes llegan a Canarias, como cualquier cultura, como ahora pasa con los senegaleses o como ahora pasa pues con la gente que retorna de Venezuela, traen su propia cultura, entre ellas, por ejemplo, la gastronomía. Entonces, en Canarias hay una clara influencia de la gastronomía sefardí. Por ejemplo, todos en alguna vez hemos disfrutado de un puchero canario. El puchero canario no es otra cosa que la adafina. La adafina, ¿qué es? Es un plato sefardí que consiste en, a fuego muy, muy lento, verdura, un saquito con garbanzos y algo de carne. Generalmente muy poco, hay quien la utilice y quien no, pero a fuego muy, muy lento. El puchero canario no deja de ser una derivación de lo que era la adafina que trajeron los sefardíes. A todos
en la mayoría de los bares aquí en Tacoronte, en esta zona, siempre te ponen un plato de garbanzas, siempre te ponen judías o alubias, siempre, todos, creo yo que en algún momento nuestras madres nos han hecho un potaje. El potaje no deja de ser otra cosa que una clara influencia de la gastronomía sefardí, lo que se comía en Lérida, en Toledo, en Córdoba, con verdura, porque eso sí, lo que comentábamos antes, la gastronomía se basa en lo que dice el Pentateuco, cómo tienes que utilizar la comida, no podemos mezclar la carne con la leche, tenemos que separar. De hecho, si eres sumamente estricto, la cocina hay que tenerla dividida en dos. Una parte es la destinada a la carne y otra parte es la que se destina a la verdura y la leche por separado. Hay que tener dos fregaderos, hay que tener 2 neveras, pero bueno, eso ya es llevado a extremo. Entonces, evidentemente, Canarias, cuando comemos un potaje, cuando comemos garbanzas, cuando comemos puchero, estamos comiendo comida sefardí. Pero luego también, no solamente en la gastronomía, les doy un dato. La famosa bajada de la Virgen del Hierro, el toque de pito y tambor tiene su origen en Toledo, es sefardí. Cuando vemos que la Virgen baja de la Dehesa a Valverde o sube de Valverde a la Dehesa con ese toque de los bailarines de pito y tambor, eso es originario en concreto de un pueblo de Toledo. ¿Qué es lo que pasa? Como decía antes, el Hierro se repobló con población que venía de la península y eran de origen sefardí. Eso en cuanto a la música. Pero, por ejemplo, en cuanto a la literatura, aquí les traigo un ejemplo para que un poco entiendan. La literatura canaria está plagada de literatura sefardí. Hablábamos antes de que cuando la expulsión se fueron a la zona del norte de Europa, Marruecos, Tánger, Tetuán, Larache o Argelia y Túnez, y ahí ellos no solamente siguen con el ladino, sino que crean un idioma nuevo que es la jaquetía, que es una mezcla del árabe de esa zona con el ladino. Y evidentemente en sus canciones crean un lenguaje propio. Bueno, pues yo les voy a leer para que vean que estamos hablando prácticamente de lo mismo. Una copla del Hierro y una copla del Arache. La copla del Hierro dice: peinando mis cabellos, mis lindas canas también, que cuando entré aquí dentro no pegaba a embarbecer, y hoy para mi infortuna me acabo de encanecer. Esa es una copla herreña. Ahora yo les digo una copla sefardí del Arache. Cuando entré en las prisiones empecé a embebecer, y ahora ya, mi señor rey, ya me puse a encanecer. Estamos hablando de el Hierro y estamos hablando del Arache, miles de kilómetros de distancia, y prácticamente este señor del Hierro y ese señor del Arache, si los ponemos a hablar, se entenderían perfectamente en ladino. O sea que la riqueza, y no hablemos de la arquitectura o de la historia en la laguna, la riqueza gastronómica, cultural, hablaba antes de la bajada de la Virgen, literaria, que ha generado la presencia de sefardíes en Canarias, inmensa. Estaba hablando del ladino, que es el idioma. Y es bastante parecido al español, ¿es como castellano antiguo o no? Sí, es castellano antiguo, sí. Es castellano antiguo y todavía se conserva. Ellos lo conservan. Es más, nosotros solemos traer, cuando hacemos la ceremonia de la Shoah en el Senado, el 27 de enero, todos los años, solemos traer sobrevivientes del Holocausto de Grecia, de Italia, de Francia, y conservan el ladino. Todavía se te ponen los pelos de punta porque te están hablando en un idioma medieval y ellos con mucho orgullo lo conservan y lo hablan. E incluso algunas veces, hasta todavía al día de hoy, lo escriben. Estamos hablando de siglo de puro medievo. Y hoy
conservan el ladino. Hay que resaltar un tema. El sefardí siente un especial orgullo por España. Cuando se otorga, no hace mucho, se da la nacionalidad, se crea una ley que otorga la nacionalidad a los sefardíes, sean del país que sean, lo único que tienen que hacer es demostrar sus orígenes sefardíes y se les otorga el pasaporte. La cola para solicitar el pasaporte era inmensa, pero no, yo conozco un médico, un oculista de Atenas, que él me decía, yo no tengo pensado volver a España, pero para mí tener el pasaporte español me recuerda a mis abuelos, a mis tatarabuelos, es un orgullo y lo llevo con orgullo. Entonces, el sefardí siente un especial orgullo por lo que es España. Ese tópico, eso que se dice de que todavía conservan las llaves de su casa de Toledo, es cierto. A mí me han enseñado llaves, evidentemente que en nuestros bolsillos hoy es imposible llevar, llaves de la casa de sus antepasados que tenían en Sonseca, en Toledo. Y eso, evidentemente, te emociona. Sienten un orgullo que ya quisieran muchos sentir ese orgullo por su país que sienten los sefardíes. Vamos a hablar ahora de un tema, digamos, delicado, que es el deicidio. Es decir, quiénes fueron realmente quienes asesinan a Jesucristo, porque esa es la palabra, asesinar. Bueno, el término asesinato supuestamente pasó por un juicio y supuestamente, pero el término asesinato daría para mucho. Vamos a ver, Jesús de Nazaret nace judío, vive como judío y muere siendo judío. El cristianismo, eso viene después, con Pablo. Cuando Pablo pasa de ser Pablo el fariseo a Pablo el apóstol, ahí él surge el cristianismo. Pero Jesús, él en su vida en ningún momento intentó crear una nueva religión. Él, como digo, nació judío, vivió con las tradiciones judías y murió siendo judío. Entonces, el fenómeno del deicidio no deja de ser un fenómeno curioso que lo han aprovechado cada uno según como le correspondía. A los judíos les ha hecho mucho daño el tema del deicidio. ¿Por qué? Porque en plena Edad Media, en la península, por ejemplo, la religión católica, el poder que tenía la religión católica era infinito. Y entonces encontró el chollo de acusar a los judíos de haber matado a Jesús, de ser los culpables de la muerte de Jesús. Para la Iglesia Católica era la panacea perfecta. Tengo un enemigo, tengo alguien a quien señalar y ese es el que fue el culpable de que Jesús de Nazaret hubiera muerto. Entonces, a los judíos les ha ocasionado, prácticamente se puede decir que solo el Concilio Vaticano II fue el único, afortunadamente, que llegó un momento en que dijo que el tema del deicidio había que empezar a dejarlo un poco en cuestión. Al día de hoy, todavía hoy, hay dos bloques totalmente irreconciliables. Los que, no hace mucho en La Laguna, me acuerdo en un debate, en un coloquio, había un bando que decía que no, que los que habían matado a Jesús eran los judíos y había otro que decían que no, que eran los romanos. Todavía, en pleno siglo XXI, es un tema que sigue de colación, pero sí es cierto que el deicidio ha sido aprovechado por la Inquisición, por la Iglesia Católica, como arma perfecta contra los judíos, y a los judíos les ha ocasionado graves problemas, graves trastornos, porque claro, si yo salgo ahora de esta casa y el señor que está ahí enfrente le dice a su hija, mira, ve, ese es de los que mató a Jesús. Claro, para una niña, situémonos en plena Edad Media o en pleno Renacimiento, para una niña de 10 años que el padre le diga, ese que tú ves, ese fue el culpable de que mataran a Jesús. Entonces eso va calando, y claro,
Este señor llega un momento en que se ve que se le boicotea, se le hace el vacío a nivel comercial, en su negocio, en su humilde tienda, y ahí es otra de las cuestiones porque los judíos la han pasado realmente mal. Y de aquí pasamos a otro tema delicado que es el holocausto y la SOA. ¿Qué es la SOA, por cierto? La SOA, ¿cómo se llama? Bueno, durante la Segunda Guerra Mundial, un pueblo como el pueblo alemán, que a mí siempre lo pregunto, siempre que nos reunimos, cuando tenemos reuniones en Centro Sefarad, siempre es un tema que me llama mucho la atención, porque yo sinceramente al día de hoy no entiendo cómo un ingeniero, un médico, un farmacéutico, la tierra de Beethoven, la tierra de la cultura, puede llegar un momento en que esas personas son capaces de odiar hasta la extenuación. Entonces, el Holocausto es un fenómeno que surge a partir de la llegada del partido nazi al poder en Alemania. Hay que buscar un chivo expiatorio, y ese chivo expiatorio, la culpa de todo lo que ocurre en Alemania la tiene el judío. Y entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues hay que eliminar a todos los judíos. Eso sí, los eliminamos, pero nos quedamos con sus propiedades, con sus cuadros, con sus joyas, con sus tiendas. Y 6 millones de judíos fueron exterminados por la política nazi de todo aquel que es judío hay que quemarlo, y después de quemarlo hay que volverlo a quemar, y después de volverlo a quemar hay que pisotearlo, simplemente por el hecho de que era judío. Entonces, pero ojo, el Holocausto, no solamente quiero romper una lanza, porque cuando hablamos del Holocausto pensamos en los 6 millones de judíos, pero también por ahí pasaron masones, homosexuales, testigos de Jehová, gitanos, todo aquel que era inferior a mí, a mi raza, que era la perfecta, era la adecuada. Todo eso había que quemarlo, las cenizas utilizarlas para asfalto, y entonces estamos hablando de un fenómeno que logró nada más y nada menos que 6 millones de judíos, 1,5 millones de niños, aproximadamente unos 600.000 gitanos que cuando la madre daba a luz, siempre había alguien al lado que cogía al bebé y los tallaba contra el árbol más próximo, porque era la forma más rápida y más eficaz de ir eliminando a los gitanos. Entonces, el Holocausto ha sido, y en España fue algo que durante el periodo de la dictadura de Franco se mantuvo ahí. Era mejor no tocar, no hablar ese tema, evidentemente por la vinculación del régimen de Franco en sus orígenes con Alemania, pero a partir de la llegada de la democracia ya se empezó a rescatar el hecho de la Shoah, y hasta el punto de que España es miembro de la ISLA, que es la Organización Internacional para la Promoción y Conservación del Holocausto. Nosotros, todos los 27 de enero, en el Senado en Madrid, hacemos una ceremonia en recuerdo de las víctimas del Holocausto. Se encienden 6 velas, cada una de las velas por los niños, por los judíos, por los gitanos, y es un acto sumamente solemne que suele presidir el ministro de Justicia y el presidente del Senado. Ese acto procuramos extenderlo, llevarlo a toda España. Se realiza en la Asamblea de Madrid, se realiza aquí en el Parlamento de Tenerife, al que están invitados, es el 20 de enero en este caso, pero se hace en la Asamblea de Madrid, en el Ayuntamiento de Madrid, se hace en Valencia, se hace en Asturias. La idea es un poco, nosotros en concreto en el Centro Sefarad tenemos uno de los departamentos, es el departamento de Holocausto. Nos dedicamos, mi compañera Jessica San Román se dedica en concreto a lo que es la cultura del Holocausto, en centros escolares, en institutos, porque hoy por hoy tú le preguntas a un niño, a un joven de 14, 15 años qué es el Holocausto y no tiene ni idea.
Y no solamente eso, sino que parte de nuestra labor es que se conozca y evitar los fenómenos que están apareciendo ahora de antisemitismo, racismo. Simplemente hay un pueblo que tenía el nombre de Castillo Matajudíos, se cambió el nombre, en una ceremonia estaba el presidente del gobierno, estaba el ministro de Justicia, la embajadora, no, en aquel momento era el embajador, y se cambió a Castillo Mota de Judíos. Bueno, pues desde que el pueblo ha pasado a llamarse Castillo Mota de Judíos, los nazis a la población la tienen totalmente amedrentada. Queman contenedores de basura, pintadas en las calles. Es decir, luchamos a través de la cultura, a través de la difusión, en concreto de este departamento, y bueno, y todos los que pertenecemos al Centro Sefarad, que se conozca lo que fue la Shoah, lo que fue el Holocausto, y luego intentando inculcar a las nuevas generaciones que fenómenos como el antisemitismo, el racismo, etcétera, etcétera, no vuelva a ocurrir, no volvamos a tener una noche de los cristales rotos. Bueno, me gustaría añadir que hay toda una literatura y una gran literatura en torno al Holocausto, escrita por muchos de sus supervivientes, y les recomendaría, si no lo han leído, que seguro que muchos de ustedes lo conocen, a un autor en concreto italiano que se llama Primo Levi y que tiene una magnífica trilogía sobre sus experiencias en los campos de concentración. Bueno, dicho esto, vamos a hablar de cosas más normales, si se me acepta. Y una es eso, que nos explicarás qué es exactamente la labor que está desarrollando el Centro Sefarad de Israel. Bueno, pues nosotros, en un momento determinado, el Ministerio de Asuntos Exteriores creó distintas casas. Seguro que ustedes han oído hablar de Casa Árabe, que tiene su sede en Las Palmas, han oído hablar de, Casa África, Casa Árabe, que tiene su sede en Madrid, Casa Mediterráneo. Es decir, intentó crear, y con buen criterio, y funcionan maravillosamente, instituciones que dieran a conocer los vínculos de España con esa determinada región del mundo. Nosotros, por ejemplo, tenemos de vecinos a Casa Asia, o sea, y fomenta las relaciones de España con Japón, con todo lo que es el mundo asiático. Y creo, para mí fue un error, y se lo he dicho al antiguo director general, a Miguel de Lucas, yo creo que fue un error que nos llamáramos Centro Sefarad de Israel, porque no sabes la cantidad de veces que te confunden con el gobierno israelí, con la embajada de Israel. Me acuerdo que una vez Miguel me decía, pero ya estoy cansado, que no, si yo nací en Lavapiés, si yo iba a misa los domingos, que yo no soy judío, que yo no tengo nada que ver con el gobierno israelí. Y la típica señora, después de una conferencia, pero mire, y usted me puede... Señora, yo no pertenezco ni al gobierno israelí, ni a la embajada, ni a nada. Pertenecemos al Ministerio de Asuntos Exteriores de España. Yo, sinceramente, creo que el nombre de Centro Sefarad de Israel, para mí es un error. Yo creo que debía de haberse llamado Casa Sefarad, igual que creamos Casa Asia, Casa África, Casa Mediterránea, habernos llamado Casa Sefarad, porque la gente, el término Israel, rápidamente, cada vez que hay algún conflicto, se nos presentan allí en la puerta con pancartas, y dice, tú, pero yo no tengo nada que ver con Israel, ¿a mí qué me cuentas? Yo me limito a lo que me limito. Entonces, nuestra labor tiene varios campos. Por un lado, la difusión de la cultura sefardí en España, que está muy desconocida y, sin embargo, convive con nosotros a diario. Entonces, ¿cómo intentamos difundir? Primero, recuperando pues la música tradicional sefardí, recuperando la cultura sefardí, con escritores que han recuperado la poesía, la literatura que se hacía en España en el medievo y darla a conocer. En concreto, creo que la conoce mi compañera Esther Bendavan Cohen, que lleva el Departamento de Cultura, se involucra mucho en lo que es la difusión de la cultura sefardí, a través de conferencias, de exposiciones, de charlas en los colegios,
de actos culturales. No hace mucho, en la Real Sociedad Económica, trajimos una exposición de hispanojudíos en Marruecos. Ahora vamos a inaugurar una exposición sobre la red de juderías, aquellas ciudades de España que tienen juderías, muchas de ellas coinciden a su vez con ciudades patrimonio de la humanidad de la UNESCO, como es el caso de Toledo, Gerona, etc. Entonces vamos a traer una exposición que habla de la red de juderías de España, aquellas ciudades que, con Hervás, sin ir más lejos, que conservan una judería histórico-medieval y que intentamos recuperar y poner en valor. Luego tenemos el departamento de Holocausto, es decir, cubrimos o intentamos cubrir todo lo que es la cultura sefardí desde la época medieval hasta la actualidad. Por ejemplo, hablabas de un escritor que a mí me encanta, pero también yo quiero destacar la figura de Amos Oz. Les recomiendo que lean un texto de Amos Oz y del filósofo portugués Spinoza, porque te hace entender muchas veces el porqué, por ejemplo, del Holocausto. Evidentemente, a Primo Levi siempre en el Senado se le pone como ejemplo porque fue sobreviviente. Y entiendes muchas veces, o intentas a través de él, intentar entender la tragedia del Holocausto. Entonces, un poco somos una institución. A nosotros nos paga el Ministerio de Asuntos Exteriores, la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid. Tenemos 3 jefes. Con lo cual, hay veces que coordinar a 3 jefes es un poco complicado. Si ya coordinar a uno es difícil, poner de acuerdo a 3, pero nosotros vivimos de los presupuestos de estas 3 instituciones. Nuestra sede está en la calle Mayor, en Madrid. Ahí tenemos una sala de exposiciones amplia, una biblioteca, donde cualquiera que lo desee puede ir a consultar, y tenemos distintos departamentos que están a disposición de cualquiera que quiera colaborar o tener alguna duda o aclarar o donar. Ahí estamos, porque ya le digo, nuestro compromiso, nuestro objetivo es divulgar todo lo que es cultura sefardí a lo largo de todo el territorio nacional. Hemos hablado del Centro Sefarat Israel, pero me gustaría también que nos hablaras del Centro Sefarat Israel de Canarias. ¿Qué actividades son las que estás realizando? Creo que ahora, la semana que viene, ¿tienen algo o la otra? Sí, a mí, yo llegué al Centro Sefarat de Israel por la Embajada de Israel en Madrid. En un momento determinado surgió un proyecto aquí, el obispado recurrió a nosotros porque estaba la Virgen de Candelaria en la laguna, esos periodos que vienen de cada 7 años, creo, que viene la Virgen de Candelaria a Santa Cruz y a la laguna, y el obispado recurrió a nosotros porque un proyecto muy interesante, que fue un éxito, quería que alguien que hablara de la mujer judía en el siglo I. María era judía, evidentemente. Entonces quería pues una persona que hablara de la mujer judía en la época de Jesús. Evidentemente yo aquí, mujer judía por la laguna, no tenía a mano. Como ya en esa época trabajaba con la Embajada de Israel, lo comento en la embajada y ellos me dicen, esto contacta con Centro Sefarat, en concreto con Esther. Y a raíz de ahí, bueno, vino Esther Bendán, ella ya ha venido 4 o 5 veces a la laguna, y vino a dar esa charla, esa conferencia, y entonces a raíz de esa visita empezamos a trabajar y me proponen que se cree una institución en Canarias que lleve todo lo que es Centro Sefarat. Yo, como ya llevaba tiempo trabajando con la Embajada de Israel, y se trabaja de maravilla, en el sentido de que son cumplidores, serios, no te dejan tirado, y si te dicen A es A, pues viendo un poco por dónde iban los tiros, acepté, y llevamos pues ya como que para 10 años trabajando con el Centro Sefarat de Israel en todo lo que es temas culturales. Hemos hecho, nunca se había hecho en Canarias, la ceremonia de la Shoah en el Parlamento, y el presidente del Parlamento el año pasado ya se comprometió a que todos los 20 de enero el Parlamento de Canarias va a realizar la misma ceremonia que se realiza en el Senado. Hemos hecho semanas temáticas, hemos hecho exposiciones, acaba de estar aquí el doctor Adolfo Reutemann, que impartió un seminario en la Fundación Caja Canarias en Santa Cruz,
dio una conferencia en la Fundación Cristino de Vera. Ahora, a partir de la semana próxima, tenemos la segunda jornada sefardíes, con 2 exposiciones y con un ciclo de conferencias, a razón de cada jueves de noviembre una conferencia, siempre con personalidades que vienen de Barcelona o de Madrid. Entonces, un poco centralizamos aquí en Canarias lo que hace Centro Sefarad en España. Nosotros lo canalizamos y lo distribuimos. Trabajamos con instituciones como la Casa de Colón, con la Fundación Juan Negrín en Las Palmas, y con instituciones como aquí, como la Real Sociedad Económica, la Fundación Cristino de Vera, la Fundación Caja Canaria. Por aquí ha pasado coreógrafas israelíes, por aquí han pasado cocineros israelíes. Como digo, el director del Santuario del Libro estuvo la semana pasada. Es decir, intentamos abarcar todo lo que es la cultura desde los ángulos que ustedes quieran. Literatura, con Esther Bendaán, danza, música. Ha estado un grupo sefardí, Macom, actuando en el Teatro Leal de La Laguna. En fin, intentamos dar a conocer, pero sobre todo nuestro objetivo ahora es, aparte de que se conozca la cultura sefardí, que se conozca en Canarias, porque en Canarias hay mucha cultura judía de hace mucho tiempo y la gente no sabe. Y la gente es verdad que tiene mucho interés, y bueno, un poco ahora nos queremos centrar en dar a conocer. Por ejemplo, les cuento un dato, que seguro que ustedes no lo saben, porque yo no lo sabía, ustedes no lo saben. En el Hierro existe una menorá en piedra, una menorá bastante grande, escondida, donde los judíos que vivían en el Hierro iban de manera, no digo clandestina, pero bueno, en silencio, a pues hacer sus rezos ante esa menorá. Es decir, Canarias tiene, y no digamos lo que podemos encontrarnos en La Laguna o en Icod. Ahora que viene Marta Puig, la directora general de la Red de Juderías, tenemos una reunión con el alcalde de La Laguna, porque aunque en La Laguna no hay juderías, ni en Icod tampoco, sí hay mucha cultura sefardí. Y la idea es integrar a La Laguna en la red de juderías de España, con lo cual ganamos en proyección turística, ganamos a nivel cultural, ganamos a nivel social. Entonces, esperemos que esa reunión fructifique, como es nuestro deseo. Es decir, procuramos que todo lo que tiene que ver con el ayer y con el hoy del mundo sefardí se conozca y de esa manera pues se respete. Bueno, apenas nos queda ya tiempo, no sé si da para una pregunta, si alguien quiere plantear alguna pregunta, y si no se la planteo, pues te la planteo yo y terminamos el acto con, no sé si hay alguna pregunta, ¿no? Bueno, esta pregunta es bastante sencilla, por su sencillez bastante compleja. ¿Qué queda el judaísmo hoy en España? ¿En qué situación se encuentra? Sencilla y compleja. Es que no sé desde qué punto enfocar la respuesta. Hoy por hoy hay que distinguir, por un lado, un antijudaísmo teológico, pero que está yendo a menos, porque es verdad que también la sociedad española ya no está tan influenciada desde el punto de vista religioso. Tenemos un antijudaísmo teológico, pero tenemos, sin embargo, en auge un antisemitismo, lo que denominamos en Centro Sefarad un antisemitismo moderno. Entonces, es difícil la situación ahora mismo, pero un judío hoy por hoy se puede decir que ya quisieran los judíos de Toledo del siglo XVI vivir como viven los judíos de la Comunidad Judía de Madrid hoy. Evidentemente, reconocidos con todos los derechos, son españoles de pleno derecho, tienen las juderías, tienen su farmacia, su negocio, sin ningún tipo de problema. El problema que nos encontramos es lo que comentaba, ese antisemitismo moderno, y hay una cosa curiosa, y es que se demoniza al judío, pero sin embargo se aprecia al sefardí. Lo cual, por un lado, denota la incultura,
Te agrada por un lado porque dices tú, bueno, todo lo que huela a sefardí es apreciado, pero lo que huela a judío es denostado. Pero si por acaso es lo mismo. Eso quiere decir que hay un cierto grado de incultura, porque lo del antisemitismo, bueno, ya ha caído, pero el denostar, demonizar al judío muchas veces denota mucha incultura. Pero sí es verdad que hoy por hoy el judío vive, bueno, como cualquier otra persona. En Madrid hay una comunidad judía importante, en Cataluña hay una comunidad judía también importante, en Hervás, en Córdoba, pero como un ciudadano más, sin ningún tipo de diferenciación, para nada. Hombre, hay fenómenos antisemitas, pero que son, yo creo que inevitables, y luchando contra eso estamos. Yo, a modo de despedida, quiero tener una mención, porque ya que estamos hablando de el mundo sefardí, sí quiero tener un recuerdo. Cuando se establecen las relaciones diplomáticas, hace 35 años, entre Israel y España, se intercambian embajadores, cosa que no existía. El rey da un discurso en la sinagoga de Madrid y dice lo siguiente: estáis en casa, ¿cuánto os hemos echado de menos? Todavía hoy esa frase se recuerda, y se recuerda con emoción. Y quiero terminar ya, no sé si les canso o si están deseando irse, me lo dicen y nos levantamos, que yo también quiero irme. Queda poco, hay otro acto después. Termino con una frase de Rodríguez Zapatero, que me parece muy adecuada para este encuentro. Dice Rodríguez Zapatero: quiero expresar mi convicción de que la recuperación de la memoria histórica del siglo XX no concierne únicamente al pasado franquista, sino de manera más amplia a la Edad Media y a la memoria de las víctimas de los regímenes antidemocráticos, del franquismo, del fascismo y del nazismo. Al unirse España a la memoria de Europa, la nueva España democrática expresa su voluntad de proyectarse en un futuro común donde los sefardíes sean indispensables. Gracias. Bueno, antes de despedir, antes que aplaudan, sí quería recordarles que a continuación tenemos un encuentro de autor con Ana García Ramos para hablar de su última novela, Sueños rotos en la hoja verde, y después tendremos también una conversación con dos escritores que han escrito sendas novelas y publicadas este año sobre el mundo aborigen. Dicho esto, creo que Ángel Pérez Quintero se merece un fuerte aplauso. Gracias, Ángel.